Previamente al rezo del Ángelus de este domingo 1 de febrero, el Papa Francisco se dirigió a los miles de fieles que le esperaban en la plaza de San Pedro, entre los que se encontraban peregrinos del Líbano y Egipto, así como participantes italianos de diversos movimientos en defensa de la vida. El Papa, al reflexionar sobre el Evangelio dominical, recordó que el Evangelio cambia el corazón, cambia la vida, transforma las inclinaciones al mal en propósitos de bien, y es por ello que los cristianos deben difundir su fuerza redentora, llegando a ser misioneros y heraldos de la palabra de Dios. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de este domingo presenta a Jesús que con su pequeña comunidad de discípulos entra en Cafarnaúm, la ciudad en la que vivía Pedro y que en aquellos tiempos era la más grande de Galilea. Y él entra en aquella ciudad. El evangelista Marcos relata que Jesús, siendo aquel día un sábado, fue inmediatamente a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto hace pensar en la primacía de la palabra de Dios, palabra que hay que escuchar, palabra que hay que acoger, palabra que hay que anunciar. Al llegar a Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio, no piensa primero en la disposición logística ciertamente necesaria de su pequeña comunidad. No se detiene en la organización. Su preocupación principal es la de comunicar la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga permanece asombrada, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa con autoridad? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se sentía toda la fuerza de la palabra de Dios. Se sentía la misma autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras. Y una de las características de la palabra de Dios es que realiza lo que dice, porque la palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros, con frecuencia, pronunciamos palabras vacías, sin raíz, o palabras superfluas, palabras que no corresponden a la verdad. En cambio, la palabra de Dios corresponde a la verdad, está unida a su voluntad y hace lo que dice. En efecto, Jesús, después de haber predicado, demuestra inmediatamente su autoridad, liberando a un hombre presente en la sinagoga que estaba poseído por el demonio. Justo la autoridad divina de Cristo había suscitado la reacción de Satanás, escondido en aquel hombre. Jesús, a su vez, reconoce inmediatamente la voz del maligno y ordenó severamente: cállate y sal de ese hombre. Con la sola fuerza de su palabra, Jesús libera a la persona del maligno. Y una vez más los presentes permanecen asombrados. Este hombre, ¿de dónde viene? Da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. La palabra de Dios provoca en nosotros asombro. Tiene esa fuerza. Nos asombra. Bien. El Evangelio es palabra de vida.
no oprime a las personas, al contrario, libera a cuantos son esclavos de tantos espíritus malvados de este mundo, sea el espíritu de la vanidad, el apego al dinero, el orgullo, la sensualidad. El Evangelio cambia el corazón. El Evangelio cambia el corazón, cambia la vida, transforma las inclinaciones al mal en propósitos de bien. El Evangelio es capaz de cambiar a las personas. Por tanto, es deber de los cristianos difundir por doquiera su fuerza redentora, llegando a ser misioneros y heraldos de la palabra de Dios. Nos lo sugiere también el mismo pasaje de hoy, que se cierra con una apertura misionera, y dice así: su fama, la fama de Jesús, se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. La nueva doctrina, enseñada con autoridad por Jesús, es aquella que la Iglesia lleva al mundo, junto con los signos eficaces de su presencia. La enseñanza acreditada y la acción liberadora del Hijo de Dios se transforman en palabras de salvación y en gestos de amor de la Iglesia misionera. Acuérdense siempre que el Evangelio tiene la fuerza que cambia la vida. No se olviden de esto. Él es la buena nueva que nos transforma, solo cuando nos dejamos transformar por ella. He aquí por qué les pido siempre que tengan un contacto cotidiano con el Evangelio, de leerlo cada día, un pasaje, que lo mediten y también que lo lleven con ustedes a todos lados, en el bolsillo, en la cartera, es decir, de nutrirse cada día de esta fuente inagotable de salvación. No se olviden, lean un pasaje del Evangelio cada día. Es la fuerza que nos cambia, que nos transforma, cambia la vida, cambia el corazón. Invoquemos la materna intercesión de la Virgen María, aquella que ha acogido la palabra y la ha generado para el mundo, para todos los hombres. Que ella nos enseñe a ser escuchas asiduos y anunciadores acreditados del Evangelio de Jesús. Al finalizar el rezo de la oración mariana, el Papa anunció su intención de realizar un viaje apostólico a Sarajevo el próximo 6 de junio. Queridos hermanos y hermanas, deseo anunciar que el sábado 6 de junio, si Dios quiere, iré a Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. Les pido desde ahora rezar para que mi visita a esas queridas poblaciones sea de aliento para los fieles católicos, suscite fermentos de bien y contribuya a la consolidación de la fraternidad, de la paz, del diálogo interreligioso, de la amistad.